Bienvenidos al tema número 6, los anticristos y la apostasía. Comprenden los últimos versículos del 18 al 27 del capítulo 2. En versículo 18 dice: Niñitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Acá nos habla tres cosas puntuales. Uno, la hora postrera. El anticristo tiene un tiempo específico, la última hora. Cuando habla acerca de los últimos tiempos, representa al tiempo y espacio después de la ascensión de Jesús, de que Él se fue, luego de resucitar, hasta cuando Él regresa, es decir, más de 2000 años. Todos esos más de 2000 años representa esa última hora, o los últimos tiempos, o la hora postrera, para tenerlo claro. Inciso B dice: el anticristo representa un principio de engaño espiritual. Han surgido muchos anticristos. Entonces el anticristo representa dos figuras. Por un lado representa aquel anticristo principal que vendrá en los últimos tiempos. Muchas personas decían antes que era Bill Gates, que era otra persona, ahora que es Elon Musk, que son X diferentes personas, pero no, hasta el momento no se sabe ciertamente quién es. Seguramente no es ninguno de esos y es uno que está por venir aún. Pero el otro significado de anticristo viene a ser toda persona que, como dice el inciso C, distorsiona la verdad acerca de Cristo, o lo redefinen o se oponen. Anticristo significa alguien que se opone a Cristo, y alguien que se opone a Cristo no va a decir abiertamente estoy en contra de Cristo, sino que va a distorsionar, va a cambiar la verdad acerca de Cristo, o lo va a redefinir. Va a decir: Jesús, yo pienso que es esto; Jesús, yo pienso que es aquello; yo pienso que Jesús es esto, que el evangelio consiste en esto, dejando a un lado lo que dice la palabra de Dios, o dándole malas interpretaciones. 19. El título es la apostasía. Abandonan la iglesia y la fe. Comprenden los versículos 19 y luego el 22 y 23. ¿Qué significa la apostasía? Es otro término. Es aquel que se aparta, se aleja, se separa de la fe, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. El inciso A nos dice deserción física. Se alejan de la comunión cristiana. Este versículo 19 es uno muy conocido seguramente por ustedes. Muchos dicen de que quienes se alejan, dejan de venir a la iglesia, en primer lugar, no pertenecían a nosotros. Es decir, alguien que se aleja de la iglesia está dando evidencia de que nunca ha creído. Es muy peligrosa esa afirmación, porque al final solo Dios conoce los corazones. Hay personas, y creo que todos nos hemos alejado de la iglesia alguna vez, algunos por una semana, algunos por un mes, algunos por 6 meses, por un año, etcétera. Pero eventualmente volvimos, gracias a Dios, ¿no? Y no tiene nada que ver con que no éramos cristianos o algo por el estilo. A veces sí, pero no es la generalidad. En este caso específico tiene que ver, sí, con las personas que se alejan de la iglesia, y es por términos por razones de que no han entendido el evangelio. Por eso dice, es una señal de incredulidad. Una persona que se aleja ya no quiere saber más de Dios, y una de las primeras evidencias es que deja de congregarse. Es una advertencia que no todos los que congregan han entendido el evangelio. Uno podría pensar que todas las personas que vienen a la iglesia son cristianos. No es así. Hay muchas personas que vienen porque los obligan, porque les comprometieron, porque tal vez le prometieron a Dios venir a la iglesia. Hay personas que están interesadas en conocer más de Dios, pero no saben, no se han decidido aún. Como también hay personas de que vienen porque es un club, porque tal vez ahí tienen amigos, porque los convencieron, porque es divertido, no lo sé, o porque tal vez quieren escuchar un poco consejos para su vida, pero no necesariamente creer en el Dios de esos consejos, sino solamente escuchar los consejos como si fuera algo solamente moral. Pero no muchas personas son cristianas dentro de una iglesia, lo cual debería llamarnos la atención a cada uno de nosotros. Uno, para nosotros profundizar en enseñanza, profundizar en nuestra doctrina. Eso significa tener bien claro qué significa el evangelio, porque todo este problema tiene que ver con personas que congregan pero no han entendido qué es el evangelio, en qué consiste el evangelio. Así que te pregunto, ¿sabes, entiendes perfectamente qué significa el evangelio? Sí, son buenas noticias, pero ¿por qué son buenas noticias? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Para perdonar nuestros pecados, dirás. ¿Y por qué tuvo que perdonar nuestros pecados? ¿Qué necesitamos para ir al cielo? Si el día de hoy te mueres, ¿a dónde irías? ¿Y por qué estás tan seguro que es por eso? ¿En qué te vas? Hay muchas preguntas. Tenemos que tener claro en qué consiste el evangelio. Para entender por qué son buenas noticias, tenemos que entender cuál es la mala noticia, ¿verdad? ¿Qué más nos dice el inciso B? Negación doctrinal. Versículo 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, hay una negación doctrinal. Rechazan la verdad de Cristo. Necesidad de tener claro nuestras convicciones y la doctrina correcta. No es
solamente decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, que Jesús murió por mí. Si algo nos habla primera de Juan es tener el conocimiento correcto acerca de quién es Cristo, quién es Jesús. ¿Está bien? Entonces, tener el conocimiento correcto, la doctrina correcta es necesario, porque si no vamos a ser confundidos muy fácilmente. Y el centro del Evangelio es Jesús y lo que hizo en la cruz. Otro de los motivos también es que no tenemos claro las cosas. Y cuando no hay una profundidad bíblica, entonces malentendemos todo y vemos a Dios a través de nuestros lentes, a través de nuestros prejuicios, a través de nuestras filosofías y formas de pensar personales. Y nos inventamos un Jesús y un Dios que en realidad no existe. Es por eso necesario, para vencer y no caer en apostasía, tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Eso implica aprender doctrina. Doctrina significa la enseñanza que está en la palabra de Dios. Además, la apostasía no viene de un día para otro. La apostasía puede venir tan sencillo como una persona que deja de a poco de congregar, que no lee su Biblia, que no ora, que viene a las obligadas a la iglesia. Alguien pues que está muy tibio, como dice Apocalipsis. En palabras del mundo, una persona mediocre, pero una persona cristiana mediocre, que es peor. Entonces, yo no sé quién eres tú, pero te invito a reflexionar y ver tu vida, ¿no? ¿Qué tipo de vida cristiana estás llevando? Porque la vida que prometió Jesús es una vida en abundancia, es una vida llena de plenitud, de gozo y paz. Es la mejor vida que uno puede experimentar. Y si no estás experimentando, no te sientes así, pues hay algo mal. No estás creyendo bien. Porque que Cristo lo sea todo para ti es lo mejor del mundo. Y eso nos permite vencer y vivir en este mundo que odia a Dios y odia a sus seguidores. ¿Cómo resistir el engaño espiritual? Versículos del 20 al 21 y 24 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros, aunque en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permanecer en Él. Entonces nos da justamente dos puntos que se relacionan uno con el otro, de cómo resistir el engaño espiritual. El primero es el Espíritu Santo y el segundo son las Escrituras. Anteriormente mencionamos que una de las maneras para vencer, para no caer, para resistir, para luchar, enfrentar la apostasía son las Escrituras. Es tener un entendimiento profundo de la palabra de Dios. Entonces es la forma en cómo vencemos, ¿no? Toda obra de Satanás, ¿no? A través de filosofías huecas, prejuicios, pensamientos, todo lo que es del mundo, ¿no? Y Satanás, incluyendo a nosotros mismos, nuestros propios pensamientos, prejuicios, preconcibimientos. Entonces el primero nos dice que el Espíritu Santo nos da discernimiento y nos guarda en la verdad. El Espíritu Santo nos permite discernir, es decir, diferenciar, distinguir, separar lo que es bueno y agrada a Dios y separar lo que no agrada ni es la voluntad de Dios. Y eso nos lo da el Espíritu Santo. Por eso menciona de que esa es la unción que de él habéis recibido. Versículo 27, ¿no? La que permanece en vosotros. Toda persona que es creyente tiene al Espíritu Santo. Quien no tiene al Espíritu Santo no es hijo de Dios. Pero para tener discernimiento es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, estar constantemente buscando de Dios. Es ser sensibles con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se adquiere la sensibilidad? A través de la obediencia. Por eso dice y nos guarda en la verdad. El Espíritu Santo nos dice cuando estamos pecando, cuando pensamos, decimos, hacemos algo que a Dios no agrada. El Espíritu Santo nos habla, ¿no? Habla a través de nuestra conciencia o nos habla directamente y nos dice que está mal lo que estamos haciendo para que nos arrepintamos. Pero si no estamos sensibles, vamos a ignorarlo, ¿no? Entonces es importante el Espíritu Santo para resistir el engaño espiritual. Y eso es a través de los medios de gracia, ¿no? Son un medio en el que podemos acercarnos a Dios, ¿no? Que Dios ha proveído para que nos acerquemos. Y el Espíritu Santo, nuevamente, todos tenemos al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros constantemente estamos pecando, estamos concristando al Espíritu Santo, lo estamos entristeciendo. Nosotros estamos insensibles a la voz del Espíritu Santo, insensibles a su obra, pero el Espíritu Santo no deja de obrar. El Espíritu Santo no deja de buscar que nos acerquemos a Dios de todas las maneras posibles, a través de personas, escuchar una prédica, una
palabra, a través de los amigos en Cristo. Va a buscar todas las maneras posibles, a través de nuestra conciencia, a través de canciones, no lo sé, pero siempre va a estar el Espíritu Santo buscando que nos acerquemos. Entonces es importante tener un discernimiento, y el discernimiento también se adquiere a través principalmente a través del estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la revelación que Dios nos ha proveído para que podamos entender cuál es su voluntad de forma específica y clara, y no digamos, no sé cuál es la voluntad de Dios. Si la sabemos, si entendemos las escrituras, sabemos claramente y podemos distinguir que esto es lo que Dios le agrada o esto no es lo que Dios le agrada. Viendo a Jesús cómo vivió en la tierra, podemos saber qué es lo que Él le agrada y qué es lo que Él no le agrada, qué cosas Él haría y qué cosas Él no haría. Él nos ha dado tantos ejemplos, y si no podemos distinguir o saber cuál es su voluntad, es porque no hemos estudiado, no estamos llenos de su palabra. Por eso es importante la escuela dominical, por eso es importante estudiar la palabra de Dios, tener un estudio bíblico personal, no solamente ir a la iglesia a escuchar prédicas, pero es necesario tener un estudio bíblico personal, es necesario tener un devocional para escuchar la voz de Dios todos los días, es necesario orar todos los días para hablarle a Él también. Es esa comunión, ¿no?, diaria. Por lo tanto, necesitamos, como dice la última parte, permanecer en Él. Y permanecer en Él no es un momento, es algo constante todos los días. Entonces es bueno analizar, esta es la última parte del capítulo, y entonces falta un versículo más, pero lo vamos a ver en la segunda unidad. Es un tiempo para reflexionar cómo estamos delante de Dios. Estamos permaneciendo en Él, entendemos lo que es el Evangelio, cuáles son nuestras prioridades, en qué orden estamos preocupándonos por el bien de las cosas del reino. Servir en iglesia, ser maestro de escuela dominical, cantar, no es tan mal, pero eso es solamente una parte de nuestro servicio, porque todo lo demás, que es la mayoría, es lo que hacemos de lunes a sábado. De lunes a sábado, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? Y no me refiero a la iglesia, o sea, a la iglesia como templo físico, como lugar. Cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos a de qué manera nos estamos preocupando por las demás personas. Estamos visitando, estamos aconsejando, estamos siendo buenos amigos, pero con la intención de hablarles de Cristo. Si hablamos directamente a una persona acerca de Dios, posiblemente no nos dé mucha importancia o hasta se burle. Pero si somos buenos amigos, va a haber un momento en el que vamos a poderles hablar de Dios de a poco. Entonces es necesario construir relaciones, ¿no? Es necesario cuidar nuestro testimonio también para ello, pero eso es solamente como un punto de entrada, porque luego tenemos que hablar sí o sí de Dios. Tener un buen testimonio como tal no evangeliza a nadie, no habla, no, una persona no se convierte por el testimonio de alguien, pero sí es el empiezo, ¿no? Es una de las llaves, ¿no?, de hablarle de Dios. Entonces es necesario hablarle de Dios, ¿no?, de forma intencional. Y bueno, ¿qué estamos haciendo de lunes a sábado? ¿Cómo estamos sirviendo? El servicio en nuestro hogar, entre esposos, padre-hijo, hijo-padre, familiares, amigos. Estamos hablando a nuestros amigos acerca de Dios, y hablar acerca de Dios no es invitarlos a la iglesia, es compartirles el evangelio. Y para eso es necesario saber, es necesario practicar, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente es no sé cómo se hace, y para eso toda la preparación que hacemos dentro de la iglesia es justamente con ese fin, ¿no? Prepararnos mejor para servir mejor, para hablar de Cristo mejor, y no queremos en vergüenza. Y además, más importante, dice justamente, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Se refiere a justamente que el Espíritu Santo nos enseña. Si nosotros estamos con la valentía de obedecer, aún sin saber mucho, sabiendo poquito, será el Espíritu Santo el que nos dé las palabras. Será el Espíritu Santo que nos dé su gracia frente a esas personas, para caerles bien, para que no se burlen, para que nos escuchen, para que nos tomen en serio, para que sean sinceros con nosotros. Es el Espíritu Santo, va a poner su gracia en nosotros. Pero eso cuando estamos en obediencia, cuando nuestro deseo es obedecerle, ¿no? Cuando nuestro deseo es agradar a Dios, ¿no? Cuando hay más temor hacia Dios que temor hacia el que dirán las personas. Es en ese momento que entramos en un nivel de sensibilidad con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a hacer su obra. Tenemos que confiar, y ya saben, la confianza es obediencia. Eso sería el tema. Hay muchas cosas que reflexionar y hacer. Gracias.